Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook Guzmán deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción onlirea de copyright novela web. Chapter 447. CH12, 14, 447. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Las oficinas del escuadrón de Ratel estaban en silencio ese día. Los operativos y el personal miraban furtivamente al grupo de clones que trabajaban en el bullpen como de costumbre, pero estaban más callados mientras realizaban sus tareas. Ratel apenas había salido de su oficina, y si sus clones eran una indicación, parecía estar sumido en sus pensamientos. ¿Qué crees que pasó?, preguntó Mor, mientras bebía té verde humeante en el comedor. No parece ser por trabajo, si no, ya habría dicho algo, respondió Aquila. Mor observó con disgusto cómo el Ikra vertía una cantidad absurda de azúcar en su café. Sentía que se le pudrían los dientes con solo mirarlo. No habría sido un gran problema. Todos teníamos días en los que no estábamos de buen humor, pero cuando más de media docena de personas sombrías caminaban por la oficina, eso tendía a afectar el humor de los demás, especialmente cuando era el jefe. Cosas personales, ¿eh? ¿Y qué le preocupa a una quinceañera?, se preguntó Mor en voz alta. ¿Podemos tratarlo como a un chico de 15 años? La edad de Ratel había sido un punto de discordia para todos en el equipo. Todos conocían sus hazañas, y por espectaculares que fueran, existían dudas sobre si un joven adolescente, que, a todas luces, todavía era un novato de ANBU, podría liderar bien a un equipo de operativos experimentados en algo tan importante como la única unidad anti-ROT. Se habían unido a pesar de esa posible preocupación. Sin embargo, después de trabajar bajo su mando, por breve que fuera, a menudo olvidaban que solo tenía 15 años. Hipopótamo, pésate. ¿Qué le pasa al jefecito hoy?, le preguntó Mor a Hipopótamo, quien entró en la sala de refrigerios rascándose la barriga. Le dieron una paliza en una sesión de entrenamiento, no fueron mis palabras, respondió mientras miraba distraídamente el refrigerador en busca de algo para comer. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Un clon dijo que perdió contra un Uchiha. ¿Comadreja?, preguntó Aquila. ¿Estarías tan molesto si perdieras contra Comadreja? Otro adolescente anormal, pero a diferencia de Ratel, que hacía que la gente olvidara su edad, este hacía que los demás fueran conscientes de ella. Así de impensables fueron sus logros. Ratel es cercano a los Uchiha, comentó Mor y luego miró a los otros dos para evaluar su reacción. Comadreja lo reclutó personalmente, y no fue difícil descubrir su pasado en la fuerza de policía militar de la hoja, sobre todo cuando aparecieron numerosos artículos periodísticos con su nombre y citas. Además, era un shinobi de nacimiento civil. No era descabellado pensar que se había refugiado bajo el manto del clan Uchiha. Incluso en ANBU, las asociaciones eran algo que ni siquiera los ninjas ANBU podían ignorar. El dicho "a quien conocías, no lo que sabías", podría importar más seguía vigente. Debían considerar cuidadosamente con quiénes se relacionaban, ya que esto podría excluirlos de otras esferas de influencia. De todos, Aquila fue el más sorprendente en estar en el escuadrón de Ratel. Ninguno del escuadrón fue obligado a unirse mediante una asignación obligatoria. Todos aceptaron ser reclutados. En esa situación, ver a un Ikra en un escuadrón bajo las órdenes directas de un Uchiha fue realmente inesperado. O bien había tomado esa decisión por voluntad propia o bien su incorporación había sido aprobada. Quizás sí, quizás no. ¿De verdad importa a estas alturas?, dijo Hippo mientras miraba con anhelo su lonchera, preparada con cariño por su esposa. Aún faltaba una hora para la hora del almuerzo.
Estoy seguro de que todos le dimos muchas vueltas antes de unirnos. Fue agotador entonces. Es agotador ahora. No es que puedas irte ahora, así que centrémonos en otras cosas interesantes. ¿Cómo? Me encanta la falta de snacks en la despensa. Siento que estoy perdiendo peso. Mor suspiró, pensando en la composición del escuadrón. Era el único ninja Anbu de su clan y decidió unirse a los Aburame con los Anbu a través de Tachanid. Eran espectadores que rara vez tomaban partido, lo que les proporcionaba una posición ideal para integrarse en diversas esferas. Sin embargo, como los Aburame no tomaban partido, siempre había una limitación en su grado de interacción con los diferentes grupos. Él nunca formó parte de un círculo íntimo. No había ninguna duda sobre Aquila. Estaba profundamente arraigado en el lado Ichiga de las cosas, que se encontraba en la dirección completamente opuesta a la esfera de influencia Uchiha. La participación de Ippo en la política departamental era bastante limitada debido a su condición de agente genin. Irónicamente, los agentes genin solían ser juzgados y reclutados por su desempeño y experiencia. Había logrado mantenerse sin aliados a lo largo de su dilatada carrera. Sin embargo, ahora que estaba en el escuadrón, diferentes grupos intentaban reclutarlo para ganar influencia dentro del escuadrón. El clan de Bobok mantenía alianzas a largo plazo con Sarutobi y la tríada Akimichi Nara Yamanaka. Como única ninja Anbu de su clan, había decidido mantener esa alianza pública también dentro del Anbu. Luego estaba Term, la niña problemática. Tener una Shimura en el equipo era una desventaja al tratar con otros, ya que muy pocos querían conectar con ellos en algo más allá de lo superficial, por temor a que se les acusara de asociación. Los rumores parecían indicar que la habían incluido en el equipo para sabotearlo. Quizás podía entender por qué Ratel armó el escuadrón de esa manera, pero no entendía por qué Wessel lo permitió. ¿Por qué permitir tantas influencias externas que debilitaron su control sobre un escuadrón importante? Hasta el último momento, todos creían que el escuadrón estaría lleno de agentes de la esfera de influencia de Comadreja. Cuando Tachanid le dijo que contactara a Ratel, Ippo realmente pensó que la entrevista era solo un montaje para parecer justo en el proceso de selección, y no tenía expectativas, lo cual ayudó porque era la entrevista menos nerviosa que había tenido. Solo cuando Ratel regresó con una oferta legítima se dio cuenta de que había sido una entrevista de verdad. Incluso entonces, pensó que tal vez era la excepción, pero luego conoció a otros, y ya no sabía qué pensar sobre la decisión tomada sobre la formación del escuadrón. Sopló suavemente su té humeante mientras miraba desde la sala de refrigerios a Term dirigiéndose a la oficina de Ratel con documentos en la mano. Pero si algo entendía era que Ratel, independientemente de que el equipo fuera su elección o no, iba a aprovechar todo lo que estuviera a su alcance. ¿Van bien los preparativos?, preguntó Takuma mientras le dolía la cabeza, sintiendo los recuerdos de un clon impactarle en la cabeza. El método actualizado para procesar la experiencia y los recuerdos del clon aún presentaba algunas deficiencias que debían corregirse. Las pruebas para el tercer clon de Sombra avanzaban razonablemente bien. Al menos, Yamanaka Inenpachi estaba contento con el progreso, pero la derrota contra Izumi lo había dejado impaciente. Claramente, sus esfuerzos no fueron suficientes. Necesitaba más tiempo. El tiempo siempre era el problema. Siempre tenía la opción de reducir el trabajo, que le ocupaba la mayor parte del día, y dedicar a todos sus clones al entrenamiento, pero no tenía esa libertad. Quería ser un Chunin y necesitaba los logros y las hazañas que lo caracterizaban. Convertirse en Chunin era más que adquirir fuerza. Eso era lo mínimo. Sin embargo, a diferencia de otros, él trabajaba a un ritmo acelerado. La gran mayoría de los Chunin tenían largas carreras shinobi para ganarse su ascenso a medida que su fuerza ascendía de nivel. No tenía tanto tiempo. Necesitaba fuerza y proezas rápidas. Para los jóvenes Chunin que alcanzaban la fuerza antes que las hazañas, la aldea los apoyaba ayudándolos a alcanzar sus logros, pero ese camino llevaba demasiado tiempo. La mayoría de las veces, no tenían prisa por impulsar a un joven Chunin. En cambio, querían que adquirieran más experiencia y se volvieran completos en campos distintos al combate. También era del interés de la aldea proteger a los jóvenes talentos prodigiosos manteniéndolos en la sombra el mayor tiempo posible antes de que llegaran a ser el centro de atención, donde todas las potencias extranjeras los tendrían en la mira, viéndolos como lo que eran, una amenaza. Takuma no tenía ese tiempo. Quería convertirse en Chunin lo antes posible. El acceso al ninjutsu de rango A, los recursos, la autoridad, todo dependía de que llegara hasta allí.
Cada día que descansaba era otro día que tendría que esperar hasta poder convertirse en Jnin. Si Grey hubiera nacido una década antes, Takuma se habría centrado más en desarrollar su fuerza de combate porque podría haberse tomado su tiempo con una carrera, como la mayoría de la gente, y tal vez incluso haber construido una vida que valiera la pena disfrutar. Izumi no se apresuraba a ganarse la vida porque ella, y todos sus asesores, sabían que podía tomarse su tiempo. No sabían lo que él sabía, y les convenía, porque su forma de vivir no era forma de vivir. Estaba sacrificando activamente los primeros años de su vida con la esperanza de disfrutar de la vida después. Tenían suerte. Eso era lo que quería pensar. Vivían una vida de dichosa ignorancia, pero él sabía que su conocimiento era su mayor bendición, aunque, cada día, lo sintiera como una maldición. Todo va según lo previsto, dijo Term con un nerviosismo que emanaba de la emoción. Estamos listos para partir mañana. Entonces nos vamos mañana, dijo, volviendo su atención a ella. Tú tomarás la iniciativa. Lo que tú digas se hará. Era una agente con experiencia, así que ser líder no era nada nuevo para ella, pero había estado relegada a un segundo plano desde el éxodo de Roth. Él quería que recuperara la confianza permitiéndole ejercer el control, así que Takuma la acompañaría en algunas salidas hasta que empezara a pensar que la estaba cuidando. Después de eso, estaría sola. Era hora de empezar a hacer las cosas que les había prometido a sus superiores. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3 comentarios. Votar 2 restantes Chapter 448. CH12, 15, 448. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Term se frotó el interior de la palma de la mano mientras miraba las notas con viñetas en el podio, luego miró a los 40 shinobi sentados frente a ella, charlando mientras esperaban que comenzara su informe de misión. Estaba bien, se dijo a sí misma. Ya había hecho esto antes, solo que había pasado un tiempo. Ella miró a la gente reunida. Las primeras 3 filas de 8, divididas en 2 por un canal peatonal, estaban ocupadas por los agentes Genin Ambu y el personal. Podía sentir la desconfianza que emanaba de ellos. Conocían su pasado clandestino. No la sorprendió, pero no fue precisamente agradable. Se alegró de que sus máscaras les ocultaran el rostro, para que ninguno de los dos pudiera ver lo que el otro pudiera estar pensando. El resto de los asientos detrás de ellos en la sala estaban ocupados por shinobi generales de Leaf seleccionados para la misión. Ambu no era lo suficientemente grande como para prescindir de 30 de sus operativos en una sola misión. Era una práctica común involucrar a shinobi de Leaf en misiones Ambu más grandes. Fueron seleccionados por la Administración General de Ambu, que manejaba todo, desde verificaciones de antecedentes hasta disponibilidad y contratos. A diferencia de los operativos, parecían estar emocionados de estar en la sala. Ser seleccionados por Ambu les hizo sentir un sentido de orgullo y especialidad. Y no conocían sus antecedentes. Para ellos, ella era solo una Ambunin, la encargada de la misión. Algunos de ellos estaban ansiosos por complacer, habiendo llegado temprano a la reunión informativa solo para crear una primera impresión duradera. Y luego estaba su jefe, sentado en el rincón del fondo de la habitación, donde no llegaban las luces tenues. Los pobres hombres y mujeres sentados a su alrededor permanecían rígidos. Tras un par de meses trabajando con él, se dio cuenta de que la mayoría de las veces hablaba en serio. Decía que ella estaba al mando y que no había hecho nada para socavarla como otros habían hecho antes. Sus miradas se cruzaron y él le dio un golpecito en la muñeca, instándola a empezar. Me gustaría llamar su atención, por favor, dijo Term dirigiéndose a la multitud, que guardó silencio mientras hablaba. Nuestro objetivo esta vez es un asentamiento aldeano sin nombre, es el hogar de los lobos calcinados, un grupo mercenario que opera principalmente en la Tierra del Fuego. El miembro del personal que la asistía colocó un mapa impreso en una lámina de plástico transparente sobre el panel iluminado de un retroproyector, que mostraba la imagen en una pizarra. El pequeño pueblo estaba situado cerca de un pequeño arroyo, que era su principal fuente de agua. Sin embargo, no se encontraba cerca de ningún otro pueblo o ciudad. Su elección de empleos en los últimos años nos ha llamado la atención. Involucrados en extorsión, intimidación, destrucción de propiedad, asesinato, entre otras cosas, se han especializado en intimidar a trabajadores que se quejan de bajos salarios y malas condiciones laborales. Sus empleadores los contratan para aplastar cualquier movimiento obrero antes de que gane fuerza.
Cuando un solo empleador era responsable de emplear a la mayoría de los habitantes de una pequeña aldea, se creaba un monopolio sobre el mercado laboral, otorgándole un poder excesivo sobre la aldea. Pero el empleador dependía de los trabajadores, y cualquier protesta de gran escala podía paralizar su negocio. Así pues, cuando el empleador no quiso acceder a las demandas, pero quería que las protestas terminaran, se llamó a los lobos calcinados para disolverlas mediante la intimidación. Temiendo por su propia seguridad y la de sus familias, los trabajadores se vieron obligados a abandonar su apoyo a la protesta hasta que fue sofocada por completo. No era por eso que los Ambu estaban interesados en ellos. Casos como ese no eran de su competencia habitual. En cambio, les interesaban sus vínculos con Roth. Danzo tenía conexiones con varios individuos poderosos en todo el país. Muchos de ellos eran empresarios adinerados con influencia que podía usar para ejercer su propio control en lugares donde la influencia shinobi no surtiría efecto. Forjó esas conexiones ayudándolos a resolver sus problemas y contrató a los lobos calcinados para ello. A ninguno de los presentes en la sala se le informó sobre la conexión con Roth. Por orden de Ratel, ni siquiera a los agentes Genin se les explicó por qué la Ambu se encargaba de ese caso, pero al ver que provenía de la única unidad anti-Roth, los agentes pudieron hacer una conjetura fundamentada. Han sido abominables en sus acciones, pero no es nuestro deber deshacernos de ellos. Nuestra misión es capturarlos y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, el verdadero objetivo no eran los lobos calcinados, sino los empresarios que los empleaban. Aunque Danzo y Roth ya no pertenecían a la hoja oculta, las conexiones fuera de los círculos shinobi persistían, y con ellas, su influencia sobre el país del fuego. Ratel quería aplastar a cualquiera que pensara en ayudar a Danzo, a pesar de conocer su estatus actual como líder deshonrado por tratos anteriores. Esas conexiones se basaban en el beneficio mutuo. Quería presionarlos hasta que cualquier beneficio que Danzo pudiera ofrecer ya no valiera la pena. Y atacar a este grupo de mercenarios, meros peones en el gran juego, fue el primer paso. Al día siguiente, el grupo de la misión se detuvo a 10 minutos de la aldea de los lobos chamuscados para recibir información antes de sitiarlos. «Están nerviosos», dijo Tern, observando a los shinobi de la hoja reunidos mientras revisaban su equipo y repasaban los planes con sus equipos asignados. «Nos adentraremos en territorio enemigo, superados en número». Todos recibieron paquetes de misión para estudiar. Evaluaron la situación y creyeron que estaban en desventaja. Los lobos calcinados contaban con 60 hombres contra el grupo de 40 de los Ambu. El bando enemigo contaba con 3 combatientes de nivel Chunin, uno de los cuales era un ex Chunin de la hoja convertido en renegado, mientras que su bando solo contaba con Tern y Ratel. El grupo mercenario había construido la base por sí solo. Conocían sus entresijos y debieron haber tomado precauciones defensivas en caso de un ataque. El renegado shinobi de la hoja también era un ninja sensorial. Una emboscada sorpresa sería impensable. El enemigo sabía que venían y estaría preparado hasta cierto punto. No nos enfrentamos precisamente a agentes entrenados. La mayoría son usuarios de chakra con poco o ningún entrenamiento formal, dijo Ratel mientras se ajustaba el equipo para asegurarse de que todo estuviera bien sujeto. No los subestimo, pero nuestro bando tiene 10 agentes Genin. Y los reclutadores nos han traído algunos prospectos potenciales. Al menos deben ser competentes. Si bien realmente le había dejado el caso a ella, fue él quien se encargó de la selección de la ayuda externa. La Administración General de Ambu siempre tuvo en la mira a shinobi prometedores con potencial para convertirse en ninjas Ambu en el futuro. A veces, deseaban observarlos de cerca, por lo que a menudo los invitaban a misiones como la actual. Ella miró al grupo y vio que más de la mitad de la multitud estaba formada por shinobi del clan. Si bien esto les permitió conseguir mano de obra de calidad, ella sabía que era una decisión política. Para los clanes, tener a sus shinobi en Ambu era de enorme valor, por lo que los ninjas Ambu siempre recomendaban y promocionaban a sus compañeros de clan como posibles candidatos, y pedían a los reclutadores de la Administración General que les dieran una oportunidad asignándolos a misiones que requerían ayuda externa. Los reclutadores siempre estaban bajo presión para cumplir con estas solicitudes, incluso si no estaban satisfechos con la recomendación. Al cooperar con los reclutadores, Ratel les hizo un favor y sentó las bases para una relación futura. Es una lástima, pero no quería gastar mucho en este caso. Tú y yo seremos suficientes para sus líderes. Encárgate de uno, yo me encargo de los otros dos, dijo con indiferencia.
Su escuadrón contaba con recursos considerables, pero aún así debían gastar con prudencia, y él no creía que esta misión necesitara un Chunin externo. Podrían haber incluido a uno del escuadrón, pero ella quería que este caso fuera solo suyo, así que nunca lo pidió, y probablemente por eso él nunca se ofreció. Le dio una palmadita en el hombro. Hagamos que esto sea un éxito, Tern. Por todos nosotros. Y para todos nosotros. Asintió. Sí, señor. Este fue su punto de partida. Tenía que ser perfecto. Togaraki de los lobos calcinados descansaba en una hamaca al aire libre, disfrutando del calor del sol con la barriga llena. Acababa de regresar de una tarea fácil. Intimidar a unos ingenuos que no sabían lo que les convenía. La gente no se daba cuenta de lo bien que les iba con trabajos con sueldos regulares hasta que empezaron a trabajar como freelance, donde no podían predecir cuándo surgiría el siguiente trabajo. Si tienen ingresos regulares, deberían estar contentos con ellos. ¿Para qué pedir más? Oye, ¿qué dijo el reparador? Le preguntó a uno de sus subordinados. Consiguieron sus trabajos gracias a reparadores avaros que cobraban comisiones absurdas por no hacer nada, que vivían en la ciudad. Él también quería vivir en una ciudad, pero la mayoría de los hombres de su grupo solían meterse en problemas con la ley, así que el único lugar donde podían vivir en paz era en medio de la nada. Habían logrado construir su propio hogar, pero distaba mucho de lo que podían conseguir en una ciudad. El único momento en que podía disfrutar era cuando iban a reabastecerse de comida y otros suministros. «Hay trabajo», respondió uno de los lacayos. Un viejo rico quiere que un grupo de granjeros le vendan sus productos solo a él, pero por alguna razón se niegan. Quiere que los motivemos un poco. Bueno, entonces, lo habitual, sonrió. Si aún estuviera en la aldea, le habrían pedido trabajos peligrosos. Claro, pagaban mejor, pero en comparación, le pagaban mucho mejor por asustar a unos civiles débiles. Bien, que lo se visite al reparador mañana. Puede aceptar este trabajo. De repente se estremeció, lo que casi provocó que se cayera de la hamaca, lo que podría haber sido mejor porque hubiera sido más rápido que bajarse de ella como lo hizo. ¿Qué pasa, jefe? Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a lo lejos. Su corazón latía con fuerza al sentir una oleada de chakra, un grupo grande acercándose. No podía decir cuántos eran, pero era suficiente para saber que no podía ser una visita amistosa. Que suenen las alarmas. Nos van a atacar. Su subordinado se quedó allí, boquiabierto, así que lo tiró al suelo de una patada. ¿Qué esperas, imbécil? Váyate. Medio minuto después, las campanas sonaban en todo el pueblo mientras la gente se apresuraba a armarse. ¿Qué está pasando? Preguntó Losi, su colíder, mientras entraba a trompicones en la plaza del pueblo. Estamos a punto de ser atacados. ¿Está seguro? ¿Qué carajo parece? Se sentía estresado. Era la primera vez que esto sucedía. Habían logrado mantener un perfil bajo aceptando trabajos lejos de su base, para que nadie en su zona se quejara de ellos. Y como sus clientes eran unos ricos adinerados que nunca se metían en problemas con la ley, rara vez se metían en problemas con el grupo. 3 minutos después, el tercer líder de los lobos calcinados apareció en la plaza. Había salido de la aldea para explorar al enemigo antes de que llegara. Es la hoja oculta. Unos 40, dijo jadeando. Su equipo tenía 60. Togaraki sintió que se le levantaba el ánimo. Podemos, pero, tienen gente enmascarada y camuflada entre ellos. Parecen Ambu. Se le apagó la sangre al oír hablar de Ambu. Los miembros ya estaban prácticamente reunidos en el escuadrón, todos equipados, listos para luchar. Escucharon las mismas palabras, y eso pareció desinflar toda la energía que habían acumulado mientras la desesperación comenzaba a extenderse. Encontrarse con un ninja Ambu nunca significó nada bueno, y para gente como los Scorched Wolves, solo podía significar problemas. Rápidamente tomó una decisión. Vamos a luchar, declaró en voz alta, para gran disgusto y protesta inmediata de todos los miembros. Frente a los Ambu, rendirse o huir mientras aún tenían la oportunidad parecía ser la mejor opción. Pero no podía permitirlo. Idiotas. Gritó. Ustedes no conocen a los Ambu, pero yo sí. No sabía nada de ellos, pero muchos de los presentes no eran antiguos shinobi, y otros habían sido genin de carrera. Sus colíderes sí lo eran, pero ninguno de ellos era de la hoja y habían escapado de sus naciones para evadir sus crímenes o buscar mejores oportunidades que sus pequeños países. Si dejas que te atrapen, olvídate de respirar la libertad. Te torturarán para conseguir lo que quieran, y cuando terminen, te meterán en un campo de trabajo.
Serás peor que bestias de carga, trabajando arduamente el resto de tus vidas. Dijo a la multitud, y bien podría ser cierto. Todas las historias aterradoras sobre Anbu tuvieron que originarse en algún lugar. Pero solo son shinobi, igual que nosotros. Nuestra única oportunidad es contraatacar. Los superamos en número, y presiento que solo tienen un luchador de nivel Chunin. A medida que se acercaban, su sentido del chakra podía captarlos mejor. No estaba seguro, pero eran 2 o 3, pero mintió, diciendo que solo había uno. Sus colíderes lo miraron con duda, pero asintió con convicción. Nos subestiman. Este es nuestro territorio. Lo conocemos mejor que ellos. Me preocupo por ustedes, lobos calcinados. Son mi familia. Los protegeré. Sus líderes los protegerán. Entonces, ¿quién está conmigo? Muchos de los jóvenes del grupo eran aquellos que no encontraban un sentido de pertenencia y se sentían perdidos. Los invitó con los brazos abiertos porque eran blancos fáciles y fáciles de manipular. Les dio poder enseñándoles a usar chakra, y sus trabajos, que a menudo implicaban empujar a civiles débiles, los hacían sentir poderosos. Y eso les bastó para creer que sí eran parte de la familia. Una ovación sonora se extendió por el grupo como un fuego mientras alzaban sus armas para mostrar su apoyo. Son unos completos tontos, pensó mientras levantaba el puño hacia el cielo y rodeaba con un brazo los hombros de Losi, atrayendo a su colíder. Aún había quienes no se lo creían. No hacía falta pensarlo mucho para llegar a la conclusión de que, incluso si rendirse no fuera una opción, huir sería mucho mejor que luchar. Pero mientras la mayoría del grupo rugía, embargados por la emoción, listos para luchar, los que discrepaban no pudieron hacer nada. Los atacantes los tenían encima. Aunque quisieran discutir, la fuerza era demasiado fuerte y no tenían tiempo. Sonrió al ver a Losi, el más emocionado de los tres, levantar su espada, dejando solo al tercer colíder, quien parecía no estar de acuerdo, pero que al final no tuvo más remedio que unirse, porque de lo contrario estaría solo. Y en tiempos de peligro, nadie quería estar solo. Bien, pensó Togaraki. Tuvieron que luchar por él, para que en medio del caos, pudiera encontrar una oportunidad de escapar, porque las cosas que había hecho que lo obligaron a volverse rebelde eran lo suficientemente malas como para que, si lo atrapaban, realmente sería utilizado como un animal de tiro por el resto de su vida. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 19 comentarios. Votar 2 restantes Chapter 449. CH12, 16, 449. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Hombres del grupo mercenario Lobos Calcinados, en nombre del Hokage, exijo su completa rendición por sus crímenes contra las personas inocentes que han sufrido. Ríndanse pacíficamente o se derramará sangre, anunció Tern, proyectando su voz al asentamiento a través del chakra. Una barrera baja, construida con un ninjutsu rudimentario de liberación tierra, no más alta que un adulto, rodeaba la aldea por delante, mientras que un bosque cubría la parte trasera. Miró hacia afuera y vio a algunos hombres asomándose entre las copas de los árboles y los techos de las tiendas permanentes, que servían como principal refugio. Se escondieron al encontrarse con su mirada. Anunció sus intenciones de nuevo, pero se encontró con el mismo silencio. Dio la señal para que se prepararan para el grupo de la misión que la seguía. El nerviosismo previo a la batalla casi se había disipado mientras se preparaban a su manera. Miró a su líder de escuadrón, quien tenía gruesos tentáculos de agua flotando tras él. Se había quitado la capa y vestía un equipo que le cubría todo el cuerpo hasta el cuello, dejando solo las manos al descubierto. Observó que llevaba la armadura de chaqueta que se otorga a los operativos de escuadrón de asalto. A diferencia de la mayoría, parecía relajado pero alerta. No sabía qué tan fuerte era. A menos que un operativo estuviera en un escuadrón de asalto, la capacidad de combate no significaba mucho para los operativos Chunin, siempre que cumplieran con el estándar. El teniente de un escuadrón podía ser más débil que uno de sus operativos, y eso no significaba mucho. Aunque, en promedio, los tenientes solían ser más fuertes, vivían en una sociedad donde se respetaba la fuerza. Sin embargo, los capitanes debían ser Chunin. Razel acababa de sobrevivir a una emboscada de 2 de los principales operativos de Root, así que no creía que fuera a tener problemas para luchar contra 2 líderes de nivel Chunin de un grupo mercenario. Se dio la tercera y última advertencia, y al no recibir respuesta, dio la orden. Cargar. Un grito de guerra surgió de los shinobi de la hoja al irrumpir en la aldea.
Lo hicieron sin mucha planificación. Habían plantado sus tiendas o chozas donde les placía, despejando el bosque tras ellos cada vez que necesitaban espacio o materiales. Los mercenarios dieron el primer paso. Justo cuando la primera oleada de shinobi de la hoja atravesaba la puerta de madera o saltaba los muros, fueron alcanzados por un bombardeo de bombas caseras y bombas incendiarias, con algunos ninjutsu de rango D para aumentar su potencia de fuego. Fue efectivo. Un par de shinobi, tomados por sorpresa, resultaron heridos, mientras que otros retrocedieron de inmediato. Una parte del muro se derrumbó a medida que crecían incendios que alcanzaban la altura de los hombros alrededor del límite. Los vítores estallaron desde más allá del fuego mientras los mercenarios celebraban. Habían detenido la primera oleada, provocando la cautela de quienes los seguían. Si la primera oleada hubiera tenido éxito, el resto los usaría como cobertura para entrar también, creando una gran oleada que habría penetrado en la aldea y los habría obligado a retroceder. Sin embargo, cuando la primera oleada se retiró con sus heridos, los genin atacaron directamente, cortando el fuego. Los mercenarios de primera línea se apresuraron a preparar su siguiente carga de explosivos, pero al ver a los shinobi enmascarados y camuflados, entraron en pánico. Los agentes lanzaron bombas de humo que estallaron en nubes de humo oscuro, bloqueando parcialmente la visión de los mercenarios. El segundo bombardeo no fue tan preciso ni coordinado como el primero, y los agentes, previendo lo que se avecinaba, se dispersaron, reduciendo así la potencia de fuego. La siguiente oleada programó su entrada justo después del segundo bombardeo, cuando tendrían algún tiempo antes del siguiente ataque, y se abalanzaron más allá de los muros. En la parte trasera de la aldea, Togaraki y sus colíderes observaron a los shinobi de la hoja entrar en su casa desde una altura. ¿Puedes verlo?, preguntó Losi con impaciencia, apretando los dientes al ver a sus subordinados enfrentarse a los agentes enmascarados. Ahí está. Es él, el de los tentáculos. Señaló al ninjambu enmascarado con tentáculos de agua flotando detrás de él. Tragó saliva con nerviosismo al ver la cantidad de chakra dentro de ese hombre. Los ninjas sensoriales juzgaban las reservas de chakra de una persona por la cantidad de chakra mezclado naturalmente que fluía por su cuerpo. Quienes mezclaban más chakra de forma natural generalmente tenían acceso a reservas mayores. El chakra del ninjambu con tentáculos era un río en comparación con los pequeños arroyos de otros. Había maneras de confundir los sentidos de un ninja sensorial, pero por experiencia, no creía que el ninjambu lo estuviera haciendo. Los lobos chamuscados estaban condenados, pensó, lo que fortaleció su determinación de deshacerse de ellos lo antes posible. Las reservas de chakra no eran un indicador perfecto de la fuerza de combate, pero un ninjambu con enormes reservas era muy probable que fuera extremadamente peligroso. Además, había mentido sobre que solo había uno. Había otro ninjambu de nivel Chunin. Aunque superaban en número al otro bando, no iban a sobrevivir a esto. Planeaba escapar al bosque que tenía detrás, mientras nadie lo veía en medio del caos. Con su sentido de chakra, podía percibir la posición general de la gente, así que si se movía en consecuencia, podría evitarlos. Pero incluso con esa habilidad, era difícil evadir a demasiada gente, ya que tendían una red más amplia y cerrada. Quería irse de inmediato, pero necesitaba mejorar sus posibilidades de escape reduciendo la manada, ya que cuando la balanza se inclinaba a favor de la hoja, muchos desertores se dirigirían al bosque buscando escapar, lo que haría que los Anbu y los shinobi de la hoja lo persiguieran, poniendo en peligro su vida incluso si se iba antes que los desertores. Si pudiera eliminar a 4 o 5 genin y herir a algunos más, la población del bosque disminuiría significativamente. No solo habría más heridos que atender, sino que, además del personal mínimo necesario dentro de la aldea para retener a los prisioneros, apenas habría nadie para entrar al bosque. Enviar demasiados shinobi al bosque podría dejar a la aldea con poco personal, lo que dificultaría contener a los cautivos si alguien se percata e intenta escapar. Vayan. Yo protegeré a nuestros hombres y reduciré la población, les dijo a sus compañeros. Había logrado convencerlos de que, gracias a su sentido del chakra, era más adecuado para ayudar a sus subordinados, detectando cuando los superaban en número o estaban en peligro, o cuando su chakra fluctuaba peligrosamente. Los protegería mientras mataba al otro bando. Si mataban a suficientes, la hoja tendría que retirarse, dándoles también la oportunidad de huir. Lamentablemente nada de eso iba a suceder. Les di tanto. Es justo pedirles esto a cambio, pensó Togaraki mientras veía a sus colíderes dirigiéndose hacia los Anbunin.
Losi, colíder de los lobos calcinados, fue en su día un shinobi de la lluvia oculta. Era un respetado chunin con poder e influencia. Bajo el mando de Lorenzo, vivió como un señor. Hacía lo que quería, y otros se desvivían por él. Mientras complaciera a sus superiores riqueza, alcohol, mujeres, no le faltaba nada. Todo eso cambió cuando se puso precio a su cabeza. Ya tenía una recompensa por su cabeza desde hacía mucho tiempo. Era un honor. De hecho, había hecho cosas para aumentar específicamente el valor de su recompensa y así llamar la atención de un Junin al que le gustaban esas cosas. Esta nueva recompensa, sin embargo, era diferente. Fue recaudada por Akatsuki, un grupo mercenario que se rebeló contra Lorenzo y la lluvia oculta. La cantidad que habían añadido a su recompensa era una fracción de su monto total, pero su vida cambió el día que se anunció. La gente empezó a salir de la nada para matarlo. Lo rastrearon cuando estaba en misiones, volaron su casa incluso cuando sabían que no estaba, intentaron envenenar su comida y bebida, una prostituta intentó matarlo en la cama. Los civiles, que no se atrevían a mirarlo a los ojos, intentaban matarlo. Su suerte fue la única razón por la que sobrevivió. Torturó a la prostituta para obtener información. Según ella, Akatsuki había ayudado a innumerables personas, y al parecer, lo suficiente como para que quienes los apoyaban lo vieran como un mal supremo que debía ser eliminado. Intentó pedirle ayuda a su superior, pero no pudieron hacer nada. En realidad, no les importaba. Ser el objetivo de Akatsuki era un problema. El grupo mercenario se fortalecía cada día, incluso habían matado a un Junin de la lluvia oculta, y nadie quería ser el objetivo por asociación. Y un día, se hartó de los atentados contra su vida y decidió que ya no estaba a salvo en la aldea oculta de la lluvia. No estaba a salvo en su propio país. Sentía que si se quedaba, su fin estaba cerca. Había sobrevivido demasiadas veces como para que Akatsuki no enviara a alguien fuerte. No sabía qué había hecho, pero no iban a detenerse hasta que muriera. Si quería vivir, tenía que escapar del país, y eso fue lo que hizo. Llegó al país del fuego y finalmente conoció a Togaraki para crear a los lobos calcinados. Era una vida de mierda. Mucho peor que cuando era un chunin de la lluvia oculta, pero era seguro. Y con el tiempo, a medida que el grupo crecía, sintió un sentido de pertenencia porque esto era algo que había construido con sus propias manos. No iba a dejar que terminara sin luchar por ello. Losi atravesó a toda prisa la pequeña aldea que consideraba su hogar con su colíder y llegó cerca del ambú de la hoja. En realidad, estaba asustado porque era un ninja ambú. Aunque fuera de Eden Rain, sabía que eran peligrosos. Pero eran 2 contra 1, y confiaba en su propia fuerza y en la de su colíder. Y si resistían lo suficiente, Togaraki acabaría uniéndose a ellos, y quizás incluso podrían matar al bastardo. El ninja Ambu estaba rodeado por 4 de sus subordinados, quienes no se daban cuenta de que luchaban contra alguien invencible. Por eso, una disparidad numérica entre luchadores de mayor rango casi siempre terminaba siendo una pesadilla para el de menor rango. Estaba a punto de gritarles que retrocedieran cuando, de repente, gritaron horrorizados, con los ojos en blanco, hasta que solo se les vio el blanco, y cayeron al suelo como marionetas sin vida. Fue una visión aterradora ver a 4 hombres caer al suelo. Ninguno de los 2 se tocó. El ninja Ambu ni siquiera se movió de su sitio. Solo podía ser genjutsu. ¿Pero qué clase de genjutsu era? ¿Qué habían visto para que gritaran tan horriblemente antes de perder el conocimiento? Somos 2. Si nos vigilamos y nos despertamos mutuamente, estaremos bien, dijo. Mientras los miraba fijamente, todavía conmocionado por la vista, el ninja Ambu se giró para mirarlos como si hubiera sabido que habían estado allí todo el tiempo. Losi dio un paso atrás e instintivamente puso su espada frente a él para asumir una posición defensiva. El Ambunin los miró a ambos y pareció estar pensando antes de que uno de sus tentáculos sacara la espada de la vaina en su espalda y se la entregara. Y entonces se lanzó contra ellos con la espada desenvainada. No, 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 susurró Togaraki presa del pánico mientras esquivaba una espada llameante que se dirigía a su cuello. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo el intenso calor al caer al suelo, y luego rodó hacia un lado cuando la ninja Ambu, la otra chunin, clavó su espada donde él había estado hacía un momento. Su sentido del chakra no era tan agudo como el de sus compañeros. Podía controlar a un buen número de personas presentes en un radio pequeño, y aún era capaz de diferenciarlas, pero cuando casi 100 usuarios de chakra luchaban entre sí, usándolo activamente, la situación se volvió demasiado brillante para que no pudiera seguirle la pista.
Lo sabía de antemano, y por eso solo se concentraba en los dos Ambuchnin, de modo que siempre se alejaba de su posición en el campo de batalla y solo atacaba a los Genin. Iba a ser difícil, pero estaba seguro de que podría lograrlo. Fracasó. Apenas había logrado herir a un grupo de 3 y estaba a punto de matarlos cuando ella saltó por la aldea y se abalanzó sobre él con una espada llameante. No tenía ni idea de cómo lo encontró, pues estaba lo más lejos posible de ella y no había usado ningún movimiento llamativo que pudiera llamar la atención. ¿Lo reconocieron por su foto? Era un ninja renegado, después de todo, pero había cambiado de aspecto, se había dejado crecer la barba y el pelo, y por eso se veía muy diferente. Fuera lo que fuese, ella lo encontró, y una vez que lo atrapó, no pudo quitársela de encima. Era rápida. Apenas lograba esquivar su espada. Cada vez que su hoja chocaba contra su kunai, las intensas llamas le quemaban la mano. Ya sentía que empeoraba y sabía que pronto sus manos empezarían a descomponerse hasta que no pudiera usarlas. Es decir, si no lo apuñalaban antes. Chocaron, y él le dio una patada en el costado, pero ella giró como si no le hubiera hecho daño y le dio un golpe en el pecho, haciéndolo retroceder. Salpicó mientras graznaba de dolor al regresar. Pero no era momento de retorcerse de dolor. Sus ojos revoloteaban en busca de algo que pudiera usar para soltarla y vio a los 3 Genins que había herido al pasar volando junto a ellos. Sí. Si él los atacaba, ella tendría que hacer algo para protegerlos. Mientras lo hacía, él aprovecharía la oportunidad para desaparecer en el caos. Su plan de reducir la manada era imposible. Ahora que ella lo había descubierto, no tenía más remedio que arriesgarse y marcharse de inmediato. En cuanto estuvo en el suelo y recuperó el control, tejió rápidamente sellos manuales para un ninjutsu de rango C y derramó la mayor cantidad posible. Quería conservar su chakra, pero quería que ella trabajara para defender al Genin, para así ganar más tiempo para escapar, aunque solo fueran unos segundos más. Liberación de fuego. Disparo de llamas explosivas escupió sucesivas bolas de chakra de gran velocidad, que se encendieron al salir de su boca, deslizándose por el aire hacia sus objetivos. Uno de los Genin estaba en buenas condiciones e intentó defenderse tejiendo sellos manuales para un ninjutsu, pero fue demasiado tarde. Mientras los disparos de fuego se dirigían hacia los Genin, Togaraki suplicó a los dioses que el Embunin los defendiera porque existía la posibilidad de que ella fuera despiadada y solo se concentrara en su objetivo, porque eso es lo que él habría hecho. Una línea de fuego corrió por el suelo y formó un círculo alrededor de 3 Genin antes de estallar en una pared alta y llameante justo cuando los disparos de fuego impactaron contra ella, explotando al impactar. Sí. Exclamó mientras se alejaba de ella a toda prisa, metiéndose en tiendas y chozas, con la intención de esconderse en el caos para perder a cualquiera antes de dirigirse directamente al bosque. Su único arrepentimiento era no haber podido guardar sus objetos de valor, enterrados en una caja fuerte en su tienda, debajo de su cama. No tuvo tiempo de sacarla y guardarla en un pergamino sin que nadie se diera cuenta. Reconoció el jutsu. No era defensivo. Su función era rodear al objetivo, atraparlo en una pared circular de llamas y ahogarlo en fuego para reducirlo a cenizas. El ninja Ambu, con solo unos segundos para pensar, había convertido un jutsu ofensivo en una opción defensiva al interrumpir el jutsu con disparos de fuego antes de que llegara a la fase final. Aunque lo ignorara todo, eso le bastó para saber que ella era más hábil que él y que abandonar el campo de batalla había sido la decisión correcta. Identificó un buen lugar para escapar y medio minuto después, corrió hacia él mientras ignoraba a sus subordinados, muchos de los cuales eran en realidad más débiles que los estudiantes de la academia, siendo acorralados y derrotados por shinobi entrenados. Justo cuando estaba a punto de llegar a los árboles, sintió que su chakra cruzaba repentinamente la aldea, justo en su dirección. Lo había encontrado una vez más. No importaba cómo. Tenía que tomar una decisión. Ir al bosque o enfrentarse a ella. Decidió adentrarse en el bosque y ver si podía luchar aquí y allá. Quizás la densa cobertura de los árboles podría funcionar a su favor. Sí, eso podría funcionar, se dijo a sí mismo, pero sabía y justo cuando estaba a punto de llegar a los árboles, sintió calor en la espalda y de inmediato saltó hacia un lado, pero no antes de que una espada en llamas le dejara un corte en la parte superior del brazo, prendiéndole fuego. Él sabía que todo había terminado. Term dejó inconsciente al hombre con el lado romo de su espada. El ninja renegado de la hoja era astuto, casi se descuida, pero era más débil de lo que ella esperaba. Era un ninja sensorial que no veía mucha acción.
Había llegado a Ch'nin, lo que significaba que tenía la fuerza, pero el combate se basaba tanto en la experiencia como en la potencia bruta. Según sus registros, nunca había intercambiado por un ninjutsu de rango B, y si no lo había conseguido en la aldea, las probabilidades de conseguirlo como renegado eran casi nulas. Quizás porque su trabajo implicaba intimidar a civiles, se había descuidado. Ella esperaba que la batalla fuera más dura. Como sea, se dijo a sí misma y lo llevó fuera de la aldea, donde los Grimnin y Fkimnin estaban listos para sellarlo para su transporte. Regresó de inmediato a la aldea para ayudar a Ratel, solo para encontrarlo de pie ante los dos Ch'nin. Uno de ellos estaba de rodillas, sujetándose el costado, con la ropa y las manos empapadas de sangre por un corte, y una agonía absoluta le atenazaba el rostro. El otro Ch'nin yacía inconsciente en el suelo con varios cortes superficiales por todo el cuerpo, que ella sospechaba eran causados por los 8 kunais ensangrentados que sostenían los 8 tentáculos de agua. 3 hombres más del grupo mercenario permanecían a un lado, con aspecto desesperado. Acababan de ver a su líder derrotado, y su oponente no tenía ni un rasguño. «Recójanlos y síganme», les ordenó, con aspecto de no haber sudado ni una gota. «¿Estás bien?», preguntó por si acaso. «Sí, por favor, ve a apoyar a los demás», respondió. Al ver que estaba bien y tenía las cosas bajo control, salió a apoyar al grupo de la misión solo para ver 2 clones de Ratel ya deambulando. Una vez eliminados los líderes Ch'nin, la batalla estaba prácticamente terminada. La gente comenzó a rendirse en masa, y aunque fue un esfuerzo tedioso perseguir y traer de vuelta a quienes se habían adentrado en el bosque, así como a quienes consideraron una buena idea escapar de la captura escondiéndose en algún lugar de la aldea, fue una tarea tediosa. ¿Cuál es la situación?, preguntó Ratel sentado a la sombra de un árbol, observando a los shinobi de la hoja que estaban siendo tratados, y a los mercenarios que estaban siendo atados y sellados. 7 heridos, ningún muerto, respondió Tern, completamente feliz con cómo había ido todo. Las lesiones eran parte del trabajo, así que, en su opinión, habían salido ilesos de la batalla. No solo eso, sino que habían capturado a los 3 líderes Ch'nin del grupo mercenario. Confío en que podremos conseguir los nombres de todos los intermediarios con los que están en contacto. Confío en que podrás encargarte de ello, dijo. Por supuesto. Bueno, solo recuerda, esto es solo el comienzo. Ella asintió. Primero, necesitaba perseguir a los intermediarios, luego identificar a las figuras influyentes que habían contratado a los lobos calcinados, y cuántos de esos trabajos fueron solicitados por una sola persona, un agente de Road como el que Ratel había encontrado en su caso del asesinato de Maizuru, y con suerte atrapar a uno esta vez y luego perseguir a esas figuras influyentes identificadas e indagar en cada asunto turbio que habían hecho y ver cómo podían obligarlos a crear el mayor problema posible. Iba a ser un infierno político porque estas personas tenían buenos contactos, lo que los hacía muy difíciles de procesar legalmente. Si fueran shinobi, podrían haberlos presionado en los círculos shinobi donde los Anbu tenían amplio poder, pero como eran civiles y sus conexiones eran con la corte del Daimon del Fuego, se necesitaría mucho trabajo y rechazo para encontrar maneras sustanciales de causarles suficientes problemas como para que llegaran a despreciar a Danzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía mucho trabajo por delante. No creía que tendría mucho tiempo libre en un futuro próximo, y estaba encantada con ello. Terra sintió con seriedad. Hizo una pausa antes de continuar con seriedad. Gracias por confiar en mí. No sé si puedo expresar adecuadamente lo que esto significa para mí. Haré todo lo posible por no defraudar su confianza y lograr que se sienta seguro al confiarme asuntos más importantes en el futuro. Fue un momento vulnerable para ella, no solo porque no sabía cómo responder, sino también si sus palabras coincidirían con sus acciones reales en el futuro. Había escuchado palabras dulces antes, pero luego vio acciones que contradecían todo lo que le habían prometido. Ratel la miró un momento, con el rostro oculto por la máscara, antes de levantarse y entregarle su cantimplora. Si quieres ganarte mi confianza, solo te pido que hagas bien tu trabajo y te mantengas alejada de problemas innecesarios. Mientras lo hagas, te trataré con justicia y me aseguraré de que te sientas debidamente reconocida y recompensada por tu trabajo. Y yo también espero ganarme tu confianza algún día. Por nuevos comienzos, Tern, dijo, dándole una palmadita en el hombro mientras se alejaba. Ella miró la cantimplora de agua que tenía en la mano, la destapó y tomó un trago. Era solo agua simple, pero para ella realmente sabía a nuevo comienzo. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord.
El enlace está en la sinopsis. Comentario 5 comentarios. Votar 2 restantes chapter 450. CH12, 17, 450. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Scorched Wolves fue el primer nodo de una rama extendida, y Tern se lanzó a por él con el vigor de una kunoichi poseída. Interrogó a los líderes y tenientes, se encargó de su transporte y detención a la ciudad cercana, y coordinó con la administración y los shinobi de la ciudad la captura simultánea de los intermediarios. ¿Te preocupa algo?, preguntó Maruoshi mientras caminaban por el terreno irregular del campo, unos pasos por delante de Takuma. Solo me preocupaba algo en el trabajo y un subordinado. Había dejado Tern el primer día tras completar el transporte de los mercenarios a una ciudad cercana. La mayoría permanecería allí detenido hasta que fueran juzgados por la ley. No eran lo suficientemente importantes como para ser transferidos a la aldea oculta de la hoja. Regresó a la aldea con todos los genin de la hoja que había contratado para la misión. Ella quería quedarse con algunos de los que le gustaban, pero él se negó porque no quería que los reclutadores pensaran que podían endosarle su trabajo no deseado cada vez que el escuadrón tuviera una misión. En cambio, los 10 agentes genin se quedaron con ella para supervisar las capturas de los reparadores hasta el final. Le preocupaba cómo se llevarían, sabiendo que a los agentes no les entusiasmaba trabajar con un Shimura, y mucho menos recibir órdenes de uno. Esperaba que fueran lo suficientemente profesionales como para no dejar que esto interfiriera demasiado en su trabajo. También trajo consigo a uno de los colíderes y a 2 tenientes como medida de precaución. El resto permaneció con Tern y quedaría bajo custodia de Anbu a su regreso. Decidió confiar en ella, pero esta misión en particular se le quedó grabada en la mente por lo ocurrido en el cuartel Maizuru. El comandante Junin Kumagoro había avisado a los intermediarios que trabajaban en el mercado de misiones ilegales, lo que los obligó a pasar a la clandestinidad. Le había costado mucho localizarlos y avanzar con el caso. Seguía siendo un punto delicado para él, ya que estaba entre los casos que se habían enfriado. No quería que este caso terminara como ese. Claro, seguirían consiguiendo los nombres de las personas influyentes, parte de la red de Danzo, pero aún quería atacar directamente a Roth. Él simplemente deseaba que cuando regresara al trabajo al día siguiente, ella estuviera allí para informarle que todo había ido bien. Estoy pensando en trabajar fuera del trabajo. No me sorprende. Deberías aprender a vivir el presente, querida hija. No es esa la verdad, suspiró. No había vivido el momento desde que llegó a este mundo. Al recordar ese día de hace más de 5 años, solo sentía frustración y decepción consigo mismo, pues, aunque había progresado mucho, creía que no había cambiado mucho. En muchos sentidos, seguía siendo tan vulnerable como aquel día en el aula de la academia. De hecho, se había puesto en mayor peligro al enemistarse con gente como Danzo. Llegaron a un lago de gran tamaño, alimentado por un afluente aislado, rodeado por una extensa extensión de densos bosques en todas direcciones. Alrededor del lago, animales como ciervos y antílopes se acercaban a la orilla para beber. Aves acuáticas y zancudas, como patos y garzas, nadaban y cazaban en el lago. Esta masa de agua era el sustento de la fauna que habitaba el bosque. Es bueno estar de vuelta, sonrió, contemplando la belleza que tenía ante sí. La primera vez que acampó, fue con Maruboshi, quien le enseñó a sobrevivir y mantenerse en la naturaleza con provisiones limitadas antes de regresar solo para poner a prueba sus conocimientos. Desde entonces, había pasado tiempo lejos de la civilización siempre que necesitaba un poco de tiempo a solas. Era una de las pocas maneras de recargar energías, aunque sus visitas se habían vuelto cada vez más escasas con el paso de los años. Preparémonos antes de empezar, ordenó Maruboshi. Rápidamente establecieron una base en un lugar seco, recogiendo piedras y leña para una futura fogata, antes de ponerse el bañador. Nadaron hasta el centro del lago antes de subir a la superficie. Ambos conocemos la ola de agua salvaje. Vamos a compararnos, dijo Maruboshi. Takuma asintió, genuinamente emocionado por tener una sesión de entrenamiento, que no consistía en entrenamiento ni consejo sobre temas que ya conocía. La actitud de Maruboshi para ayudar siempre había sido muy pasiva. Era la primera vez desde la academia que accedía a enseñarle algo nuevo. A lo largo de los años, había aprendido muchísimo de él sobre habilidades no relacionadas con el combate, como jardinería, cocina y marroquinería, entre otras valiosas habilidades. Sin embargo, esta era la primera vez que hacían algo relacionado con el combate.
Los temas que exploraban eran sus afinidades de chakra compartidas. Ambos utilizaban principalmente ninjutsus de elemento agua y elemento tierra. Sin embargo, a diferencia de él, que tenía niveles de afinidad idénticos, su maestro estaba más familiarizado con elemento agua que con elemento tierra. Lanzó una ola torrencial de agua, que se había vuelto más fuerte gracias a la habilidad adquirida con los años, y que se vio aún más impulsada por la presencia de una fuente de agua bajo sus pies. Maruboshi firmó sellos manuales. Sus dedos se movieron más rápido y liberó su ola torrencial, solo que era casi el doble de voluminosa, rápida y poderosa en términos de presión. La ola de perturbación que creó en el lago hizo que la de Takuma pareciera obra de un niño en comparación con la de un verdadero artesano. La juventud realmente vale más que el oro, suspiró Maruboshi, aparentemente insatisfecho con su desempeño. Takuma recordó el ninjutsu de liberación de fuego de Anko. Ella también había mejorado de alguna manera el rendimiento de su ninjutsu de látigo de rango C. Kurena y habló de la iluminación del chakra. No era de extrañar que Maruboshi ya la hubiera alcanzado. Mi desequilibrio energético es mucho peor que el tuyo, Takuma. A mi edad, es natural. Entonces, ¿por qué crees que pude usar un ninjutsu más potente que el tuyo? Habilidad. ¿Iluminación del chakra? No te equivocas. Es difícil expresarlo con palabras. En pocas palabras, la iluminación del chakra es la comprensión y la comprensión del chakra. Simplemente lo entiendo mejor y, por lo tanto, puedo extraer más provecho del jutsu sin sobrecargarlo. Todo jutsu podía sobrecargarse al introducir chakra adicional, más allá de sus límites internos, pero al hacerlo, los resultados disminuyan rápidamente. Los dos principios del jutsu y el chakra son la manipulación de la forma y la naturaleza. ¿Entiendes la manipulación de la forma? La practicas siempre con tus aumentos. El aumento de chakra de Takuma consistía en una aplicación de pura manipulación de la forma sin manipulación de la naturaleza. Era chakra en su forma básica, expulsado de su cuerpo. Otros jutsu transformaban el chakra puro en otras naturalezas elementales, adaptándolo a la forma requerida. ¿Y qué hay de la manipulación de la naturaleza? Cuando practicabas tu ninjutsu de liberación de la tierra de rango B, ¿cómo mejoraste tu manipulación de la naturaleza? Seguir las instrucciones del pergamino de jutsu. Creo que se llama principio de dureza de la tierra, dijo Takuma, recordando lo que había leído en el pergamino de jutsu. El ninjutsu que utilizó este principio infundió el material terroso con el chakra de la naturaleza de la tierra, que luego se unió al material, fortaleciendo y reforzando sus enlaces naturales y dándole una integridad estructural reforzada, haciendo que el material sea mucho más difícil de romper. Es lo mismo con la mayoría de mis otros jutsu. Con elemento tierra. Cúpula de tierra, una cúpula de tierra suelta podía endurecerse hasta convertirse en la roca más dura, capaz de soportar cualquier castigo. En el caso de elemento tierra, lanza de tierra, el chakra de la naturaleza terrestre se infundía y se unía a cada parte del cuerpo del usuario, fortaleciéndolo a niveles sobrenaturales. Incluso los ninjutsu de púas, como elemento tierra, lanzas de flujo de tierra y otros, utilizaban la misma propiedad. ¿Crees que entiendes el principio de dureza? Preguntó Maruboshi. Sí, lo entiendo. Miró el lago, que aún ondulaba levemente. ¿Lo entiendo del todo? No lo creo. Ahora lo entiendo. Si mi comprensión del principio aumenta, también lo hará la eficacia de mi ninjutsu. En pocas palabras, el secreto detrás del ninjutsu más fuerte de Maruboshi y Anko era la manipulación de la naturaleza. Liberación de la tierra. Jutsu de escondite en la roca, ¿qué principio utiliza ese jutsu? Preguntó Maruboshi. La verdad es que no lo sé. Los pergaminos de rango C no hablan mucho sobre la forma ni la manipulación de la naturaleza, dijo Takuma. Esos pergaminos se simplificaron para no abrumar a quienes intentaban aprender el jutsu. Pero si tuviera que adivinar, el jutsu ablanda la tierra, hasta tal punto que permite atravesarla, miró a su maestro, que tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Antípoda. No solo lo hace duro. También puede ser suave, lo contrario. Maruboshi asintió. Según el principio, no es descabellado pensar en su opuesto. Ya me has dado mucho en qué pensar. ¿Es un principio el límite por jutsu? Takuma se quedó quieto de nuevo. La simple pregunta de Maruboshi lo destrozó. No había considerado esa posibilidad porque ni siquiera sabía que fuera posible. Observó la tenue ondulación cerca de sus pies, causada por el chakra de sus plantas, que lo mantenía a flote, mientras que el agua cerca de Maruboshi permanecía completamente quieta.
Aunque era tenue y ambos podían mantenerse en pie sobre el agua, era una representación de la brecha de conocimiento y habilidad entre ellos. Se acuclilló sobre la superficie del agua con un suspiro. La manipulación de formas, aunque difícil de entrenar, era bastante sencilla de comprender. Ahora, un mundo completamente nuevo se abría ante él. Solo había seguido lo escrito en el pergamino, pero ahora comprendía que había mucho más. Cada afinidad de chakra tenía su propio conjunto de principios que debían descifrarse para aprovechar al máximo sus liberaciones. Su respeto por los Chunin aumentó al pensar en cómo debían dominar dos afinidades cuando incluso hacerlo con una parecía una tarea tan compleja. Los misterios del chakra son inmensos, y contienen tantos que tomaría vidas enteras explorarlos. Incluso el señor Hokage solo se jactaría de conocer una pequeña fracción. Y ni siquiera podía imaginar qué clase de mente poseía el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, dios del shinobi, con su comprensión de las 5 afinidades base. Hay tanto que aprender, dijo, estresado por si llegaría a tiempo. Quizás esa sea la diferencia. ¿Qué es? La diferencia entre la mediocridad y el talento. Decían que la mejor manera de saber algo era hacer las preguntas correctas. Había leído el pergamino y vio que se usaba un solo principio, y asumió que cada jutsu emplearía ese mismo principio. No cuestionó el conocimiento que se le presentó y simplemente lo aceptó. Si ni siquiera podía hacer las preguntas correctas, ¿había alguna esperanza para él? Temía que un día, el trabajo duro, sin importar cuántos clones pusiera, ya no sería suficiente. Que siempre había un límite para alguien como él. Al ver a Takuma en cuclillas, cabizbajo, con el cuerpo desgarbado y sin energía, Maruboshi se adelantó para levantarlo, pues comprendía la sensación. Puede que no fueran iguales, pero había sentido desesperación al intentar reconstruirse como shinobi tras perder una pierna. Pero justo cuando dio un paso adelante, Takuma se puso de pie y puso sus manos en sus caderas con una expresión resuelta. Nadie crece solo. Todos nos apoyamos en los hombros de gigantes. No habría podido aprender la lanza de la tierra si su creador no la hubiera creado. El tercer Hokage aprendió con el primero y el segundo. Luego enseñó al sapo de los Sannin, quien a su vez transmitió su conocimiento al cuarto Hokage. Ellos tuvieron sus maestros. Yo tengo los míos. Los tengo a ustedes, Lady Mikoto, Mitarashi Anko y a muchos otros que están dispuestos a ayudar. Solo me quejaré de mi mediocridad cuando haya agotado todas las opciones. Hasta que eso suceda, solo hay un camino. Creer que no hay límites y perseguirlos sin remordimientos. Maruboshi hizo una pausa. Qué fortaleza mental, pensó antes de sonreír. Me falta algo en comparación con esos personajes, pero si estás dispuesto a darlo todo, es natural que yo también lo haga a lo mejor que pueda. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3 comentarios. Votar 2 restantes Chapter 451. CH12, 18, 451. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. No me interesa darte todo en bandeja. Será perjudicial para tu crecimiento, pero permíteme arrojar algo de luz sobre lo que te espera. Aunque Maruboshi había empezado hablando de la liberación tierra, habían llegado hasta el Gran Lago para experimentar la transformación natural que se observa en la liberación agua. Él había querido dejar su vida de shinobi, pero el segundo Hokage insistió en que continuara. Algo que Takuma consideraba injusto era que su mentor solo cobrara el salario de un genin y realizara principalmente misiones de rango C, porque creía que ese era el deber de un genin. Solo se unía a misiones de alto rango cuando era absolutamente necesario y las rechazaba con frecuencia, prefiriendo a shinobi jóvenes y prometedores que encajaban bien en las misiones. Sí, conocía ninjutsu de rango B que debía haber heredado de alguna parte. Sin embargo, había logrado adquirir una fuerza comparable a la de un Chunin con los recursos de un genin. Este hombre había servido bajo el segundo, tercer y cuarto Hokage. Había luchado junto a figuras como el Sannin legendario, Colmillo Blanco de Hoja y la actual generación del trío Inashikato. Se ganó el respeto de innumerables Chunin y Chunin que lo conocieron. Aprender de él fue una bendición. Aguanta la respiración, dijo Maruboshi mientras tejía sellos manuales para un ninjutsu y luego hizo señas para un segundo. Indulto. El chakra de sus plantas, que los sostenía en la superficie, debía controlarse constantemente para adaptarse al flujo del agua.
Tenía la habilidad suficiente para mantenerse a flote incluso en aguas turbulentas, así que cuando el agua burbujeó a sus pies, ajustó su chakra, pero no logró encontrar el flujo correcto y se desplomó, no sin antes tomar una bocanada de aire. Sorprendido, tardó un momento en recomponerse, pero la sensación del agua fresca le sentó bien en la piel, así que se detuvo para saborearla, dejando que el agua lo llevara a la superficie, pero pronto descubrió que se hundía más en lugar de ascender. Intentó remar, pero seguía alejándose de la luz. Pequeñas burbujas de aire comenzaron a fluir a su alrededor mientras se hundía como un pesado bloque de hierro. Fue espeluznante, pero no entró en pánico. En cambio, Takuma puso en práctica su fuerza y acondicionamiento mejorados, lo que finalmente lo llevó a levantarse lentamente hasta emerger del agua. ¿Qué fue eso?, preguntó entre respiraciones mientras ponía sus manos en la superficie y se levantaba. El agua, o cualquier líquido, tiene un empuje que permite la flotación. Flotabilidad. Maruboshi asintió. ¿Qué pasa si reduces, borras o incluso reviertes ese impulso ascendente a uno descendente? Te hundes. Es raro pelear por agua, pero si algún día logras forzar una pelea por agua, fácilmente podrías ahogar a tus enemigos. Existen ninjutsus que pueden aplicar esa fuerza en diferentes direcciones. Este principio se puede usar en el jutsu de liberación de agua. Prisión de agua para inmovilizar a sus prisioneros. Takuma había logrado nadar hacia arriba, pero era aterrador pensar en lo que Maruboshi podría haber hecho. Contempló la superficie del agua y pensó en la posibilidad de recibir el trato de un gángster. Ser arrojado al océano con zapatos de concreto, incapaz de hacer nada más que hundirse hasta morir. Crear una flotabilidad negativa lo suficientemente fuerte como para resistir incluso los esfuerzos más temibles por ascender. Y al principio. De repente perdí el control, preguntó. El agua tiene una cohesión natural que le permite adherirse a sí misma y a otras cosas. Esa cohesión es más fuerte en la superficie, tensión superficial. Caminar sobre el agua crea una fuerza adhesiva que fortalece esa cohesión, acercando el agua para crear plataformas lo suficientemente fuertes como para que puedas pararte sobre ellas. Interrumpí la cohesión natural del agua, colapsando la platier. Un jutsu para quitarle el pie, el otro para arrastrarlo a las profundidades. ¿Cómo se suponía que uno debía luchar contra un luchador que no permitía que su enemigo permaneciera en pie? Un shinobi con dominio del ninjutsu de liberación de agua es el peor enemigo contra el que luchar sobre el agua. Es desproporcionadamente difícil combatirlos en un terreno ya de por sí difícil, que pueden perturbar con tanta libertad. Pero no estamos aquí para hablar de eso, ¿entiendes estos dos principios?, preguntó Maruboshi. Él asintió. El principio de cohesión. ¿Tengo razón al pensar que así es como mis tentáculos de agua mantienen su forma? En efecto lo es. Tras una breve serie de sellos manuales, una masa de agua emergió de la superficie y tomó la forma aproximada de una espada. La sostuvo para que Takuma la tocara. Es afilado, y sólido, comentó Takuma, recordando los varios palos donde los tentáculos habían sido cortados. Incluso después de elevar el jutsu de rango D a un pseudo C, mediante la manipulación rudimentaria de la forma y el método de prueba y error, guiado por la experiencia adquirida con el entrenamiento y el uso del jutsu más de 1000 veces, su resistencia estructural seguía siendo una de sus debilidades. Quizás aplicar la transformación de la naturaleza podría compensar esa debilidad. El mismo principio quizás también se usó para dar forma a las balas de la onda de agua espiritual. Hacer referencia a su jutsu habitual le permitió contextualizar mejor este principio que acababa de conocer. En cuanto al principio de flotabilidad, aparte de poder ahogar personas, o el ejemplo del jutsu de prisión de agua, no se le ocurrían otros usos por el momento. Debe haber más, comentó. Maruboshi le pidió que creara púas de tierra junto al lago y luego tejió sellos manuales. El agua frente a él se onduló cuando un chorro de agua a alta velocidad, de medio centímetro de espesor, se precipitó hacia las púas y las cortó horizontalmente, arrancándoles la punta, como si se tratara de un cortador de agua industrial. Hay pocos ahí, pero el principio de continuidad es el principal. El principio de continuidad dictaba que cuando el agua fluía, lo que entraba salía. Si un canal se estrechaba, el flujo se aceleraba para mantener el mismo caudal. Si se ensanchaba, el flujo se ralentizaba. El agua se impulsaba a alta presión en un chorro que se estrechaba gradualmente, aumentando la velocidad del flujo y generando una presión aún mayor capaz de atravesar incluso el material más duro. Ola de agua espiritual, susurró para sí mismo. Sintió que así era como se impulsaba la bala de agua. El agua de un globo más grande se filtraba a través de una pequeña abertura, creando presión.
Y eso creó la onda de agua espiritual, un jutsu que utilizaba dos principios: continuidad y cohesión. El concepto lo había sorprendido tanto hacía apenas unos minutos, pero ahora parecía tan obvio que quería arrepentirse por no haberse dado cuenta. Pero al mismo tiempo, percibía una profundidad que era todo menos simple y que requeriría tiempo y esfuerzo para comprenderla y entrenarla. Durante las 2 horas siguientes, Maruboshi exhibió su arsenal de ninjutsu de elemento agua y elemento tierra, junto con los principios asociados a ellos. Era una cantidad de información nueva casi abrumadora, incluso con su ritmo cuidadoso. No fueron más allá de la introducción más básica, porque cualquier otra cosa habría pasado desapercibida para Takuma. Incluso con una mirada, las profundas complejidades de la habilidad del veterano shinobi eran evidentes, con capas que el ojo desprevenido no podía percibir. No hay formas fijas de utilizar estos principios. Debes encontrar cómo quieres usarlos, porque la comprensión y la aplicación práctica de un shinobi son lo que los hace únicos, dijo Maruboshi mientras se dirigían a la orilla del lago. Recuerda que todo lo que verás y oirás será una opinión. La forma en que Artespear utiliza el principio de dureza es la aplicación del creador, al igual que con cualquier otro ninjutsu. Mis palabras y consejos te impactarán. Debes mantener la mente abierta. Aprende de lo que otros han hecho, pero nunca pienses que es el límite. Takuma se dio cuenta de que tenía una ventaja excepcional gracias a su acceso a los archivos de Jutsu de Anbu. Podía examinar todos los ninjutsus de rango de Ise y ver cómo generaciones de shinobi habían empleado diversos principios para crear el ninjutsu que miles de shinobi utilizaban. ¿Debería cambiar algunas de mis técnicas básicas de ninjutsu para añadir algo de variedad en cuanto a principios?, preguntó. Había numerosos principios e innumerables permutaciones y combinaciones. Había construido su arsenal de ninjutsu basándose en las circunstancias y en lo que consideraba adecuado para él en ese momento. Pero ahora que conocía una nueva dimensión para juzgar el ninjutsu, se preguntaba si era el momento adecuado para renovarlo. Conserve las cosas que funcionaron y reemplace las que quedaron fuera de uso. Si se centraba en la naturaleza y la manipulación de la forma en cada ninjutsu, incluso en el rango D, podría mejorarlos mucho más rápido que con la simple repetición. Además, ya no era un genin novato sin experiencia en ninjutsu. Y tenía clones de sombra que aumentaban su tiempo de entrenamiento. ¿Estás contento con el ninjutsu que tienes?, arrugó la nariz. Me siento cómodo con ellos y, siendo sincero, cambiarlo será incómodo, pero estoy intentando desafiar todo lo que sé sobre mi forma de luchar, así que quizás sea el mejor momento para hacer algunos cambios. Me alegra lo bien que se integra mi aumento de chakra con lanza de tierra, pero siento que todo lo demás carece de sinergia con la energía y podría funcionar. Podía comprender una variedad de ninjutsu e intentar aplicar diversos principios, lo que le proporcionaba una mayor adaptabilidad al combate, lo cual podía ser beneficioso para él. Aunque le gustaba su estilo actual, sentía que se centraba en gran medida en el combate cuerpo a cuerpo y el ataque, con poco énfasis en el alcance y la defensa. Cambiar un ninjutsu probado en batalla significa que te debilitarás mientras te adaptas a tus nuevas armas, dijo Maruboshi. Así que, decidas lo que decidas, debe ser razonable. Si piensas basar tu elección en todos los principios, sería una mala idea. Por supuesto que no, dijo Takuma, aclarándose la garganta. No es una mala decisión, pero no te apresures a abandonar tus armas actuales. La decisión más importante no será elegir armas nuevas. Será decidir cuál es la mejor opción, entre elegir lo nuevo o arreglar lo viejo, porque puede que haya algunas cosas que requieran menos esfuerzo. Bien, y si iba a perder peleas contra oponentes más fuertes, bien podría usar esas palizas para probar cosas nuevas. Ambos encendieron una fogata antes de zambullirse en el lago para pescar unos peces que Maruboshi cocinó con sus utensilios de cocina, que llevaba a todas partes, mientras se secaban. Era tan hábil cocinando al aire libre que era indistinguible de lo que hacía en casa. Gracias por hacerme venir aquí, dijo Takuma. Había estanques en el pueblo que podrían haber usado para entrenar. Quería tomarse medio día libre en el trabajo para asistir al entrenamiento, pero Maruboshi insistió en que se fueran todo el día. Pensó que era un desperdicio por el tiempo de viaje, pero se alegró de haber venido, aunque era parte de su entrenamiento. Le encantaba la sensación de nadar y sumergirse en el lago, y luego secarse frente a una fogata mientras comía pescado fresco, sintiendo su calor extenderse por todo su cuerpo. En esos momentos en que estaba aprendiendo de Maruboshi, se había olvidado del trabajo o de cualquier otra cosa que habitualmente le preocupaba. Pasaron algunas horas hasta que se quitó ese peso de encima.
Entonces volvamos aquí, dijo Maruboshi con una sonrisa, mientras el vapor del pan horneado en el fuego abierto flotaba sobre su rostro. No me importaría eso. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector de solo ficción. La semana que viene me tomaré un descanso para empezar el 2026 como un vago sin hacer nada, tal como quiero. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.